Sean bienvenidos todos a este tiempo de devocional. Este es un tiempo separado para poder leer todo un capítulo de la Biblia y sacar de allí una reflexión, un devocional que sea de bendición, de ayuda para nuestra vida, que nos ayude a ser transformados en nuestro carácter. eh, Hacia el carácter del Señor o como el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nos ayuda a entender más quién es Dios. Y por eso estamos aquí. Nosotros somos la Iglesia Asamblea Un Nuevo Comienzo. Yo soy la pastora Irma Cepeda Mercado y es una alegría llegar hasta ese lugar donde usted está con este mensaje de la palabra de Dios. Cada día leemos un capítulo y decidimos que íbamos a ir libro por libro de la Biblia. En este día estamos en el capítulo 13 del segundo libro de Reyes y hoy es miércoles 13 de enero del 2020 y vamos a iniciar con una oración. Bendito Dios, venimos a adorarte, a alabarte, a decirte cuánto te amamos, Señor, cuán grande y poderoso eres tú. Tú eres nuestro Dios que nos amó primero, el Dios que nos salvó. Tú eres nuestro Salvador que se entregó en esa cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para comprarnos con su sangre preciosa, para lavarnos de toda inmundicia. Gracias, gracias, Señor, por esa salvación que nos has regalado, por ese sacrificio maravilloso donde tú, Señor, extendiste tus brazos para entregarte por amor a nosotros y para salvar al mundo entero del pecado. Padre, gracias por este día. Dedicamos este día para ti, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos sea para glorificar tu santo nombre. Señor, guárdanos de toda tentación y ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, lo que tú nos quieres hablar en este día. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar este tiempo de devocional y vamos a iniciar leyendo el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Y dice así la bendita palabra del Señor. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria.
y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerrió contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su rostro, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron entrando el año. Y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se complació de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Bueno, hemos terminado esta lectura del capítulo 13 del segundo libro de Reyes, que según la Reina Valera, según la versión Reina Valera, consta de 25 versículos en los cuales encontramos enseñanzas que son maravillosas para nosotros y que nos abren el entendimiento a lo que es Dios, cómo piensa y cómo reacciona su pueblo, cómo piensa su pueblo, y también nos puede ayudar a entender por qué nosotros en algunas ocasiones nos comportamos como nos comportamos y que no somos mejores que los pueblos antiguos del pueblo de Israel. Me gustaría iniciar aquí del verso 1 al verso 9, quiero hacer una referencia. Joacás, el nombre Joacás significa el Señor Jehová es mi apoyo.
Lo encontramos aquí en el verso 1. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Joacás significa el Señor Jehová es mi apoyo o el que me sostiene. Ese es un nombre muy bonito, ¿verdad? Ese nombre sí tiene un significado muy bonito. Lamentablemente, la persona que lo portaba aquí, en este pasaje 14 del segundo libro de Reyes, pues no le hizo honor a su nombre, ni vivió de acuerdo al nombre que él portaba. Eso no es extraño. Hoy en estos días también hay hijos que no viven de acuerdo a las expectativas de sus padres, ni tampoco aquellos que sus padres les dieron nombres cristianos o nombres con significados bíblicos poderosos. También hay algunos que no están haciendo honor a ese nombre. Y eso sería bueno de investigar hoy, cómo me llamo, qué significa mi nombre y si es un buen significado, un hermoso significado, realmente estoy honrando mi nombre. Eso sería un buen ejercicio para hacerlo hoy y meditar en eso. Por ejemplo, hace años atrás alguien me regaló el significado de mi nombre y entre tantas cosas que dice que es una mujer consagrada a Dios y yo trato de vivir el significado de mi nombre, aunque tal vez mis padres ni sabían ni enterados estaban de lo que significaba, pero en el caso mío, al llegar al Señor, yo he tratado y me he esforzado por amar al Señor con todo mi corazón, por lo tanto, mi nombre tiene como sentido y se cumple como de cierta manera mi nombre en mi vida. Sería bueno investigar hoy qué son los nombres, qué significan y ver si les hacemos honor o no. Ahora, si tiene un mal significado, olvídese, usted dele el mejor posible. Y de ahí quisiera pasar, ¿verdad? Donde dice, aquí en mis notas dice, pero aún así es más decepcionante ver iglesias que no viven de acuerdo con sus nombres. Por ejemplo, iglesias ah, que no están siguiendo al Señor Jesucristo como lo que significaba. Por ejemplo, las iglesias luteranas que ya no se aferran a las enseñanzas de la Biblia como se aferró Martín Lutero. Iglesias evangélicas que han distorsionado y hasta han destruido el evangelio con ideas raras y cosas que son unas aberraciones en contra de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios fue infiel después de la muerte de Josué, es decir, durante el tiempo de los jueces, Dios permitió que un pueblo pagano señoreara sobre su pueblo. Así algo parecido sucede aquí con Joacás. Aquí hay un pueblo que se está enseñoreando de ellos. Cuando el pueblo de Dios se arrepintió durante el tiempo de los jueces, Dios envió un juez, un libertador, y Dios hizo una promesa parecida. Ese libertador anónimo es probablemente el rey de Joás, el que nosotros estamos viendo aquí en este pasaje, aquí en esta escritura, donde dice que Dios tuvo misericordia de ellos y Dios envió un salvador a Israel. Es el verso número 5 y los está librando del poder de los sirios y así les dio la victoria. Bueno, pues en el pasado, en el libro de jueces hace lo mismo, pero también hoy en nuestra vida, hoy en este tiempo, quise decir, hay un libertador, pero este libertador no es un libertador anónimo, ni tampoco es alguien que está escondido, porque algunos dicen que este libertador del que está hablando este capítulo 13 del segundo libro de Reyes, en el verso 5, algunos piensan que este libertador pudo probablemente ser el hijo del rey Joás, de quien leemos vamos a leerlo en los pasajes que siguen, y otros piensan que fue Jeroboam II. En realidad,
Unos dicen una cosa, otros otra. El caso es de que hoy en día tenemos un libertador que no tiene duda que Él es el libertador. Su nombre, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él hoy en día no está anónimo, ni tampoco está escondido, ni se ha perdido entre los libros de la historia, ni hay confusión. Él es el libertador. Por eso, en cualquier situación en la que usted se encuentre este día, usted puede tener total confianza de que puede pedir que el libertador venga a su ayuda, venga a su encuentro, y Él lo hará, porque nuestro Dios es un Dios vivo que reina por los siglos de los siglos. Él tiene oídos y oye, Él tiene ojos y sí ve, Él tiene pies y manos y tiene un corazón lleno de amor, puesto que Él es amor, todo Él es amor. Así es que Él puede atender la súplica que tú estás pidiéndole de auxilio, que te salve. Si estás en una situación muy complicada, si estás en una situación dolorosa, si estás en una situación matrimonial, familiar, económica, de enfermedad, en una situación de gobierno o política, no sé cuál sea la situación complicada en la que te encuentras y sientas que definitivamente necesitas un salvador, pues ven a Jesús, porque Él puede salvar tu matrimonio, Él puede salvar tu familia, Él puede salvar tu vida del alcoholismo, de las drogas, de la pornografía. Él puede ayudarte en cualquier circunstancia en que tú te encuentres. Traerá paz a tu alma y sanará tu alma de toda enfermedad de pecado. Así, terminamos esta sección y me gustaría pasar a la siguiente sección, que es de los versículos 10 en adelante. Y empezaré por decirles que el nombre de Joás significa dado por Jehová. Este también es un bonito nombre, Joás. Aunque este hombre también tenía un buen nombre y tenía algo de respeto por la palabra de Dios, también adoraba a los becerros de oro, perdón, no olvidemos eso. No olvidemos que este hombre continuaba continuaba teniendo ciertas áreas de su vida entregada a las tinieblas, y muy parecido a lo que nosotros somos hoy. Hay cosas que todavía no están solucionadas en nosotros, hay áreas oscuras, hay áreas grises en nuestra alma donde el pecado todavía domina, y esas son las áreas en las que debemos de trabajar hoy para completamente libertarnos de eso a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y por medio de la sabiduría y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esos altares de becerros habían estado en Betel y en Dan por más de 125 años. Era algo muy arraigado, era algo muy fuerte, es algo que estaba muy impregnado en la cultura del pueblo de Israel. La idolatría había llegado a arraigarse tanto que no era algo de lo que se podían librar tan fácilmente. En estos 4 versículos nos dan una breve descripción del rey Joás en el resto del capítulo 13, y en la primera mitad del capítulo 14, al inspirado escritor nos relata los incidentes especiales. Bueno, esta es una nota que tengo aquí, pero lo que realmente yo quisiera decirle es que hay cosas que están muy arraigadas en nuestras familias y nosotros venimos al Señor, nosotros entregamos nuestra vida al Señor y el Señor perdona nuestros pecados, salva nuestra alma, pero hay cosas que nosotros hemos aprendido por cultura. Esas cosas son bien delicadas. Eso viene a ser una polilla en nuestra vida espiritual. Es capaz ese tipo de costumbre o de cultura, es capaz de destruirnos un matrimonio, de destruir nuestra educación que nosotros estamos dando a nuestros hijos, pueden destruir
nuestro negocio, pueden destruir una iglesia, porque son costumbres pecaminosas llenas de idolatría en las cuales nosotros podemos perdernos en ellas y traen mucha destrucción. Sería bueno también en este día no solamente investigar qué significa nuestro nombre para ver si es algo honorable y honrar el nombre que tenemos, sino que también ponernos a meditar cuáles son las culturas de pensamiento, culturas de razonamiento, culturas de reacción, culturas de costumbres en las que nosotros hemos crecido por años y que ha venido de generación en generación y que eso hoy en día nos está causando una enfermedad emocional o de carácter o espiritual también dentro de nuestros hogares principalmente y posteriormente lo llevamos al trabajo y a la iglesia y ver qué es eso que nos está afectando, que está dañándonos y que no debe de estar ahí. Por ejemplo, yo en mi persona noté por mucho tiempo que yo era muy reactiva y siempre estaba a la defensiva. Y cuando yo llegué a meditar en este asunto, dije, ¿por qué tengo este carácter? ¿Por qué pienso así? Dios me enfrentó con su palabra y pude entender que esto no era correcto, que tenía que tener alguna raíz, tuvo que verse originado en algún lugar de mi vida. Y bueno, tiene mucho en lo que se pudo ver originado, pero lo que sí pude ver es que así reaccionaba mi mamá. Y cuando nuestros padres tienen una conducta, la pasan a nosotros como algo normal. Así es mi mamá, así soy yo y así es mi hija, porque me parezco a mi mamá. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta, como esa situación que está pasando aquí en este pasaje de la Biblia, que la podemos aplicar a nuestra vida personal y pensar, ¿de verdad yo traigo conductas así? Y sabe que una de las cosas que he venido analizando es las idolatrías del corazón. Y muchas de las conductas que nosotros tenemos tiene que ver con eso. Hemos hecho de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia manera de pensar, de lo que yo quiero, de cómo yo quiero que sean las cosas, de cómo a mí me gustaría que sean las cosas. Entonces hemos hecho de yo un Dios y queremos satisfacer al Dios yo antes que al Señor. Preferimos cualquier cosa antes que humillarnos a pedir perdón o a tratar de solucionar una situación, mucho menos cambiar una conducta. Tengamos mucho cuidado en este devocional de este día. Quiero dejarle con ese pensamiento. Tengamos muchísimo cuidado con estas cosas, porque este pueblo de Israel tenía 125 años adorando y sirviendo a los becerros de oro en esos altares altos en Betel y en Dan. Imagínense, la pregunta es, ¿cuántos años tiene en tu familia esa conducta que tú no puedes quitar? Sinceramente, amas al Señor, sinceramente sigues al Señor, sinceramente buscas de su presencia, pero también hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer, es desechar lo que no es de Dios. Y a veces nos cuesta entender realmente esas cosas. Muy bien, le dejo con este pensamiento, le dejo esa tarea. Y así me gustaría pasar a los versículos del 14 en adelante. Y aquí tengo en mis notas algo que me gustaría leerles. Eliseo probablemente tenía en ese tiempo, cuando estamos en este capítulo 13, que Eliseo está ya por morir, se cree, según algunos estudiadores, que él tendría entre 80 y 90 años
y él por más de 50 años había sido la voz de Dios en medio del pueblo de Israel. Él había instruido, él había enseñado al pueblo y a muchos hombres en las escuelas de los profetas. Él había sido un maestro, un mentor, él había sido el profeta, él había trabajado arduamente en la obra del Señor. Dios lo había usado de una manera maravillosa, poderosa, haciendo milagros maravillosos, pero ahora está en lecho de muerte. Déjenme decirle, hoy es tu día, hoy es tu tiempo, hoy que tienes fuerzas, hoy que tienes tu mente en su lugar, que tienes fuerza en tus piernas, en tus manos, que puedes hablar, este es tu tiempo para hacer la obra del Señor, porque va a llegar un día en que ya las fuerzas se acaban, va a llegar un día en que ya solo va a quedar nuestro nombre, porque ya no tendremos fuerzas para hacer tantas cosas. Eliseo hizo su trabajo maravilloso en el tiempo en que le correspondió a él hacerlo. Él está satisfecho a sus 80, 90 años, pero aún allí él es de bendición para el pueblo de Israel y todavía tiene palabra para compartir con aquellos que vienen a buscar de Dios a través de él. Y dice la escritura en el libro de Reyes, nosotros vimos en capítulos anteriores, de hecho es el capítulo 6, como por el verso 31, nosotros vimos allí que un rey de Israel había amenazado con matar a Eliseo. El rey actual tenía una actitud distinta. Aquí vemos un rey diferente. Este rey lo saluda, llega con él y le dice, mire, vamos a leerlo de nuevo, ¿ok? Es el verso 14. Y dice que él llega llorando, el rey Joás, el rey de Israel, llega llorando delante de él y le dice, Padre mío. Pero parece que estos signos de exclamación nos hace entender que levantó su voz con sentimiento y le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Qué bonitas palabras. Joás reconoció a Eliseo como su padre espiritual y como el protector de Israel. Citió las palabras que Eliseo mismo había dicho cuando se llevó a Elías. El Señor se recogió a Elías al cielo en carros de fuego, como diciéndole, yo soy tu siervo, yo soy tu seguidor, yo te reconozco como mi padre espiritual, tienes autoridad sobre mí y tu palabra sobre mi vida se cumplirá. Como el rey Joás se humilló ante Dios y ante el vocero de Dios, el Señor permitió que, el Señor prometió que le iba a dar al rey una bendición más por medio de su profeta moribundo. La victoria sobre Siria sería para él. Qué hermoso es saber, amados hermanos y hermanas, que no importa en qué condición nos encontremos, podamos estar ya en lecho de muerte, pero aún así podemos ser usados por Dios para ser de bendición para el pueblo de Dios y para servir como una voz profética para aquel alumno, discípulo que nosotros tengamos y podamos nosotros bendecir su vida todavía. Él le profetiza a un ahí moribundo que tendría una victoria sobre Siria. Cuando Eliseo le dijo al rey que tirara las flechas por la ventana del este hasta Siria, Joás respondió con mucho entusiasmo y dice que agarra la flecha y la extiende del arco y la tira lejos. Entonces, con ese entusiasmo, significaba que Israel iba a derrotar a Siria en Afec, en un lugar situado al este del mar de Galilea. Pero cuando el rey supo lo que significaba el lenguaje simbólico de Eliseo, cuando se enteró de que iba a exigir para que se cumpliera esa profecía, se iba a exigir
un trabajo y un esfuerzo, incluso una batalla contra Siria, el rey Joás se desanimó. A él le dio miedo, le dio inseguridad, eso como que no le gustó mucho y su entusiasmo desapareció. Y dice la escritura que golpeó la tierra cuando Eliseo le pide, si quiere vaya allí conmigo, y dice que cuando en el verso, voy a empezar a leer nuevamente del verso 18. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Ah, qué tremendo, qué tremendo. Mire, hay veces que nosotros queremos todo fácil y creemos que adorando a Dios y diciéndole cosas hermosas y humillándonos delante de Él, pues Dios hará las cosas como nosotros decimos y como nosotros esperamos, como nosotros planeamos y como nosotros dispusimos y nos imaginamos que debía de ser. Y cuando Dios tiene otro camino, otro método, otra forma de llevarnos a una victoria, si esa forma que Dios tiene no es lo que nosotros queríamos o esperábamos, entonces nos frustramos, nos desanimamos. Hay algunos que toman esta conducta. Déjeme decirle que sus pensamientos no son como los del Señor. Los caminos suyos no son como los caminos del Señor. Él tiene sus formas y sus maneras de cómo regalarnos victoria. Nosotros tenemos que seguir sus instrucciones para que Él pueda hacer, cumplir su palabra sobre nuestras vidas. Déjeme decirle que si usted vive su vida cristiana bajo emociones, ilusiones y sobre todo con un día con ánimo y otro día sin desánimo, déjeme decirle que eso va muy mal. Si usted hace las cosas solo por emoción, está muy mal. Nosotros tenemos que servir al Señor todos los días, aunque de 10 días solamente 8 días tengamos ganas y 2 no tenemos ganas, de todas maneras tenemos que servir al Señor. Lo que yo quiero decirle no es exactamente que sirva al Señor sin ganas. No, que se comprometa con el Señor, que aunque esté animada, desanimada, contenta, triste, eufórica, sin ganas, con depresión o llena de salud y de fuerzas, en cualquier momento estemos comprometidos con el Señor para hacer su bendita voluntad. Y no importa cómo nos sintamos, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. No importa en qué situación nos encontremos, porque si es por emociones, fracasaremos en todo. Todo lo que emprendas en tu vida basado en una emoción solamente y después se va la emoción, entonces dejas el proyecto, todo eso es pérdida. Y Dios no quiere eso para nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que cuando el profeta mira esa situación, le dice en el verso 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y fue sepultado. Bueno, se nos ha ido el tiempo de nuestro devocional. Por último, solamente quiero decirle que el poder de Eliseo, aún después de muerto, aún en su sepultura, fue un hombre que dejó marcada la historia, la palabra de Dios y la historia del pueblo de Israel también, porque dice la escritura que aún él estando muerto, dice que fueron a tirar un muerto por ahí cerca de su sepulcro y al tocar el cuerpo de Eliseo, resucitó. Esta era como
algo que Dios permite que suceda para que el mundo entero se entere quién es Dios, con quién está y el poder que tiene Dios. Y qué honra más grande que le entregó el Señor a Eliseo, que aún después de él estar muerto, ¿sí? Ah, todavía sus huesos tienen un poder de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos también. Ciertamente vamos a morir en cualquier día de estos, tal vez en un año o en una semana o en 20 o 50 años más. La muerte definitivamente es algo inevitable. La tendremos que cruzar para por ellas entrar a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero qué hermoso saber que aunque nosotros estemos muertos, nosotros seguimos dando vida, porque se hablará de usted en su familia y se dirán las cosas que usted hizo en su hogar, su fe, su conducta, su carácter. Y todo eso traerá vida a otros, sobre todo cuando se diga de usted que usted amó al Señor Jesucristo y creyó en Él y lo adoró y le sirvió hasta el último aliento de su vida. Eso traerá vida a otros que se quedan aquí. Y así hemos terminado nuestro devocional del día de hoy. Me gustaría hacer una oración y así terminamos este tiempo. Señor bueno, Padre Santo, Señor Todopoderoso, tú que eres el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que se ve y lo que no se ve, tú que hiciste la molécula, el átomo, la célula, tú creaste todas las cosas. A ti, oh Dios, nosotros te adoramos. Tú eres el Dios de Israel, eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tú eres el Dios vivo al que nosotros nos humillamos en este día. Te damos gloria, te damos honor y te damos alabanza. Gracias. Gracias por este pasaje bíblico que leímos en esta porción del segundo libro de Reyes, capítulo 13. Gracias por estas palabras, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu voz que nos habla al corazón. Señor, te pedimos y te rogamos, si nuestro nombre tiene algo honorable, permítenos las fuerzas, la inteligencia y el valor para honrar ese nombre que se nos dio. Y Padre Santo, si en caso nuestro nombre no fuera un nombre que tiene un buen significado, nosotros queremos ser lo opuesto. Queremos ser algo bueno, algo honrable, algo que sea recordado por siempre, Señor, que nuestro nombre sea recordado por nuestras buenas obras y nuestro amor y fidelidad inmovible hacia ti, amado Señor Jesucristo. Padre, también ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están pasando tiempos dificultosos de enfermedad, especialmente aquellos que han sido contagiados del COVID-19. Señor bendito, sean sanos en este tiempo. En el nombre de Jesús, sean levantados de esa cama. Dales fuerzas, dales ánimo, Señor. Levántales, levanta sus cuerpos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este día. Lo dedicamos para ti y te damos toda honra y todo honor solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Yo soy la pastora Irma Cepeda Mercado y nos vemos mañana en nuestro próximo devocional.